Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo aquí un día más del mes de agosto, un mes mm, muy especial porque, no sé, he vivido muchas cosas, he estado conmigo misma, que eso es para mí como que un logro muy importante, ¿no? El tener citas conmigo, el llevarme a sitios, el permitirme seguir mi curiosidad, hacerme preguntas, el estar consciente de lo que como, de cómo como, por ejemplo, de lo que leo, de lo que veo, de lo que escucho, hacerlo por amor a mí, no por nada más, observar la naturaleza. mm, no sé, está bastante en sintonía conmigo y con lo que realmente siento que he venido a hacer. Sí. Luego también he escrito mucho, me he permitido, ¿no? Escribir, procesar, soltar emociones que estaban ahí guardadas, las he podido llorar, he podido mm, soltar situaciones, personas, y eso también me ha ayudado mucho a mi salud y pues al final crear mi hogar, ¿no? Ese que tanto merezco, ese que tanto quiero a mi alrededor, ¿no? Que es el que yo creo para mí misma. Y nada, pues me apetecía hablaros un poquito, bueno, hablarme a mí, hablar a vosotros, al universo, quién sabe. Me gusta esa frase porque la dije en la azotea, bueno, un vídeo ahí de que estoy hablando conmigo misma en la azotea. Y me encanta la frase. Entonces, bueno, vi otra frase el otro día que me encantó. Eh, Planes tranquilitos, conversaciones trascendentales. Esa es mi frase. Últimamente he sentido como que me llama mucho más la conexión, el poder estar conectada a algo, ¿no? A ti mismo, en una conversación, a lo que te están contando. O sea, como que no se trata a veces tanto de la cantidad y de leer muchos libros, tener muchos amigos, ir a muchos sitios, sino de conectar realmente con lo que estás haciendo, con la persona que estás hablando, con el libro que estás leyendo, poder estar con el libro y exprimirlo, ¿no? De llenarlo de preguntas, llenarlo de ti, ¿no? Entre sus páginas. Creo que eso es lo que a mí me hace vibrar, ¿no? Al final y el poder estar en sintonía, ¿no? Con lo que estoy haciendo, con lo que lea, con lo que vea, con lo que sea. Y bueno, quería decir, pues bueno, mis últimas lecturas, quería hablar mucho de eso porque creo que aprendizajes he tenido muchos y eso daría para un vídeo muy muy largo. Entonces creo que tardaría mucho menos hablando de mis últimas lecturas, bueno, incluso pasiones, tampoco me quiero limitar, porque creo que mis vídeos pues eso, no tienen guión, entonces es simplemente transmitir y, bueno, documentar también lo que voy viviendo, lo que voy leyendo, lo que me nutre, lo que aprendo, todo. Así que eso. Vale, para empezar, bueno, últimamente me ha dado con la historia, porque ahora a mí me va dando con diferentes ramas de conocimiento, me va dando como el interés por aprenderlas de repente, o sea, me puedes ver un día aprendiendo sobre historia, ¿no? Y otro día aprendiendo sobre matemáticas, sobre, yo qué sé, política, o sea, política es un tema que quiero meterme, pero no me he metido, porque, no sé, siento que hay tanto que investigar y tanto que ver, ¿no? Que podría estar mucho tiempo investigando y sobre cualquier tema realmente, porque, bueno, el caso, que he empezado con historia, a estudiar historia y, bueno, a estudiarla, ¿no? A ir investigando lo que me apetezca, ¿no? Entonces empecé con unos podcasts hablando sobre la Guerra de la Independencia de 1808 y tal. Y bueno, he descubierto que si tú vas sabiendo lo que ha pasado a lo largo de la historia, también lo puedes como que interrelacionar, ¿no? Y que todo el conocimiento que aprendes en historia, por ejemplo, es de bastante ayuda para comprender otras ramas.
porque al final todo lo que va pasando a lo largo de la historia influye, ¿no?, en los autores, en los escritores, en los artistas, en los científicos, en la historia a nivel más sociedad, en la política, todo, ¿no? Que al final, pues la historia para mí es como una ayuda a comprender mejor el contexto y todo lo que estaba viviendo, ¿no? Cada persona que escribe un libro o que hace cualquier cosa. Por lo tanto, es para mí, pues eso, una ayuda. Y además comprender nuestra historia, ¿no? Creo que es muy importante conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, qué ha pasado a lo largo de la historia, qué se repite, ¿no? Porque al final creo que la historia es bastante cíclica, que hay como un péndulo, ¿no? Que siempre hay como diferentes, dos contradicciones, o sea, dos posturas que se van contradiciendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, un orden, un caos, de alguna manera, ¿no? Y que es cíclico, como la naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto que voy aprendiendo, pues me ayuda también a entender mejor mi presente y a entender mejor a mis abuelos, a entender mejor las personas de hace un siglo que escribían, los libros que me leo. Entonces, bueno, el caso, que he aprendido mucho de historia. Bueno, muy poquito para toda la historia que hay, pero me está gustando mucho pues conocer, ¿no?, más nuestra historia. Entonces, después de este podcast de Guerra de la Independencia, me fui a la biblioteca y me cogí Sapiens, que es un libro sobre la evolución, la humanidad, ¿no?, un poco. Es más un ensayo, entonces me apetecía mucho este tipo de libro. Combinaba un poco historia con, bueno, pues arqueología, ¿no?, evolución, la prehistoria de los humanos. Entonces, bueno, creo que esto pues me va a gustar mucho. Entonces eso, últimamente me ha dado con la historia. Y luego también, pues de poesía estoy leyendo a Lorca y a Dickinson, que bueno, pues la de Dickinson está en inglés y en español, porque creo que pues leer en el idioma original a un poeta pues es imprescindible. No sé, me leí por ejemplo de Rupi Kaur en español sus poemas y dije, pues bueno, como que no conectas tanto a lo mejor, ¿no?, con el poeta o con cómo lo quiere transmitir. Bueno, entonces leí Lorca, Dickinson, y sí, eso de poesía. Luego, a nivel ensayo, Sapiens. Bueno, otro ensayo que también estoy leyendo es Mujeres que corren con los lobos, que es un ensayo como feminista, hablando más de los arquetipos humanos, de los cuentos como metáfora de la psique humana. Y no sé, me está gustando mucho y creo que desde que lo empecé a leer hasta que lo he terminado, mi vida ha dado un giro de 180 grados. No digo que no tenga que ver con el libro, de hecho podríamos decir que puede que inconscientemente haya algo ahí, ¿no?, involucrado en esto. No sé, puede ser. No sé, creo que todo lo que ves, todo lo que lees, al final se impacta, ¿no? O sea, como que se adhiere a ti y te lleva, y lo llevas consigo siempre, ¿no? Contigo. Por ejemplo, al leer un libro siempre lo vas a llevar contigo, de alguna manera, ¿no? Obviamente habrá algunos que más, pero no sé, me gusta pensar eso. Vale, luego me cogí 2 libros, porque claro, a ver, yo quiero empezar como que bueno, este año empiezo la carrera de filosofía. La semana que viene, el viernes, empiezo filosofía. Estamos locos, o sea, tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas de aprender, de preguntar, de investigar por mi cuenta, de leer. Tengo muchas ganas, de verdad. Y con razón de esto, pues, bueno, pues yo dije, vale, me está gustando últimamente la historia y la filosofía y la cultura y todo este rollo, pues dije, este es mi libro. Vale, se llama Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad. Ya está, yo aquí me puedo tirar un año entero con este libro y yo soy muy feliz, porque es verdad que tiene todo lo que a mí me interesa. Literalmente pone, es difícil calificar un libro que nos ofrece nada menos que el patrimonio intelectual de la humanidad. No se encontrará en su página la majestad de los reyes o el fragor de las batallas, sino la belleza de las instituciones,
las ideas y las invenciones que desde la noche de los tiempos ha desarrollado el hombre para mejorar su condición y su vida. Esta es la historia que a mí me intriga. No, de verdad que me encanta. O sea, mira, pone aquí que habla del fuego, de los dioses, del arte, el lenguaje, la escritura, el dinero, la democracia, la medicina, el renacimiento, la universidad, la revolución industrial. O sea, mi libro, literalmente, es que es mi libro. No lo he empezado aún, pero es de la biblioteca. Entonces, bueno, probablemente pues vaya cogiendo cositas que me gusten. Me refiero, no me lo voy a leer de un lado a otro, sino que voy viendo tal. Y, o sí, o me lo leo, o sea, no sé, pero sé que es un libro que me va a gustar, bueno, me gusta mucho la idea que tiene. Entonces, bueno, pues con esta idea de tener conocimientos sobre historia y sobre la cultura de este país o del mundo en general, también, pues, como voy a empezar filosofía, me cogí este que también es el legado filosófico y científico del siglo XX. Vale, me encanta. Pues que me encanta porque yo de filosofía no tengo mucha idea. Entonces, como que para empezar a ver cosas del siglo pasado de filósofos, creo que es un buen libro. Además, es de Cátedra, que creo que es muy buena edición. Y bueno, habla literalmente de muchos. Chomsky, bueno, Simón de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia, pero Simón de Beauvoir, eso, bueno, Unamuno, Ortega y Gasset, Gandhi, Sartre, Freud, Hannah Arendt, Einstein, Russell. O sea, de verdad que yo, mira, a mí me dejas estos 2 libros, un cuaderno, una cámara y soy muy feliz porque todo lo que no vaya entendiendo lo voy apuntando en mi cuaderno. Todo lo que aprenda lo voy expresando en la cámara y ya está. No sé, creo que es como mi método de aprendizaje autodidacta. Me encanta como que aprender por mi cuenta. Y bueno, estos son los libros que me estoy leyendo actualmente, de ensayo, poesía y cosas de conocimiento, porque, bueno, El paraíso inhabitado de Ana María Matute, que es que me está encantando. O sea, se puede convertir fácilmente en uno de mis libros favoritos de ficción. Bueno, ficción, metáfora, no sé cómo podríamos decirlo, pero maravilloso. La manera que tiene de expresar, es que no tiene palabras, o sea, te hace sentir, te hace experimentar, te hace recordar tu infancia, te hace sentir esa percepción que tiene ella tan sensible, te hace meterte en un mundo diferente, en un mundo mágico. Es yo, o sea, es como escribo yo, me refiero, es como me gustaría a mí escribir, es como tiene la misma percepción, la misma visión que yo en cuanto a sensibilidad, los sonidos, las luces. Bueno, ya leí, la primera novela que leí de ella fue Primera Memoria, que decía más entre lo que no decía, o sea, entre las frases, o sea, no decía, lo que no decía era lo más importante de la novela. Tenías que leer entre páginas. Era asombroso. Además, justo estaba en una época, ¿no?, de dictadura, cuando lo escribió y lo publicó. Entonces, se dice más dentro, ¿no? Y incluso, pues al final, en una época de censura, poder hacer ese libro me parece absolutamente asombroso y de mucho valor. Y me encantó su narración, como las habitaciones tenían al final más que decirte que los personajes. Me gustó mucho. Y bueno, pues dije, pues vamos a seguir leyendo. Entonces, una sinopsis que me marcó mucho, bueno, que no es sinopsis, es literalmente el inicio de la novela, lo pone atrás. Y me fascinó. Dije, vale, mi novela es mi momento para leerla. Porque hablaba de la infancia, hablaba de una sensibilidad diferente, tal, y dije, vale, pues mi momento para leerla. Así que nada, me gustó mucho, bueno, no me la he terminado, me estoy sintiendo muy identificada con todo lo que cuenta,
y me encanta leer a esta autora. Es que es de verdad que cada dos frases que dice siento que me han conquistado el corazón y que están hablando por mí las cosas que yo nunca pude decir. O sea, asombroso. Muy agradecida de poder descubrir a esta autora, Ana María Matute se llama. Y nada, es del siglo pasado, creo. Sí, creo que sí, no estoy muy segura. Y nada, luego pues bueno, ya visteis que subí el vídeo del túnel, me lo leí, bueno, también leí este verano con esto de la historia que me gusta y tal, leí Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, que era más adentrarme en la época histórica, o sea, la idea era adentrarme en la época histórica de la Guerra Civil y conocer un poco más, ¿no? La vida cotidiana de ese momento y adentrarme en ese mundo. Entonces me transporté en esta obra de teatro a ese lugar, a ese momento de la historia y pude estar ahí unos momentos, ¿no? En una guerra civil en Madrid, ¿no? Antes de la guerra, en la guerra y después. Así que sí. Y me gustó mucho, la verdad. Y la idea es leer de la guerra civil más cositas, alguna novela o algún diario de la guerra civil, no sé, combinar. Así que también me gustaría mucho. Y bueno, aparte de esto, me leí Niebla de Unamuno. Y que de verdad me encantó, porque bueno, yo en el túnel ya había visto que se podía combinar filosofía con literatura, pero lo veía de una manera más simbólica con Ernesto Sábato, porque al final sus personajes son una simbología y tú tienes que buscarle lo que significa para ti o el mensaje que te quiere dar a entender, tal. No, o sea, no lo va a decir el mensaje, no te va a decir su filosofía, tú tienes que intentar como que adentrarte a través de los personajes, ¿no? Y de las situaciones y todo. Pues el caso. Con Unamuno no pasa esto, porque él combina filosofía y literatura de una manera diferente. O sea, al final está sucediendo algo en la novela que no tiene importancia casi, pero porque lo que más tiene importancia es lo que saca de la novela, ¿no? La filosofía que de repente está narrando pues algo que pasa, que dices tú, pues muy bien, algo súper cotidiano, y de repente eso te lo transforma y te lleva a un mundo más filosófico y te cuenta algo de su filosofía y de su manera de ver el mundo, que literalmente te destroza a niveles, bueno, a mí destrozarme te quiero, o sea, para mí que un escritor me destroce es que sea impecable, que maneje la palabra a un nivel exponencial, ¿no? Que digas tu madre mía, me has tocado el corazón, ¿no? Para mí eso es que me destroce. Entonces, Unamuno me gustó muchísimo. Además, siempre había oído hablar de él, pero nunca me había puesto a leer nada de él, ni siquiera, bueno, he de decir que empezó a estar por mi vida Unamuno cuando fui a Bilbao con Mary, porque, bueno, pues fuimos a una visita guiada y nos hablaron en la plaza de que ahí vivió Unamuno y tal. Entonces ahí empezó en los indicios a decirme, lee a Unamuno. Y ya, bueno, pues yo vine aquí a Madrid y bueno, tenía Unamuno en la habitación. O sea, tenía ya el libro, pero no lo había empezado a leer. Así que dije, mi momento. Además, justo lo empecé a leer, me acuerdo cuando fui a Málaga con los poetas y en el tren, en el viaje, me quedaba estupefacta, te lo prometo que maravilloso. Además, bueno, él lo llama Níbolas y hace un poco esa metafísica, ¿no? Un poco ese distanciamiento de la novela como, o sea, ese acercamiento a la novela, diría. O sea, él no se ve tanto como, o sea, al final puede introducir filosofía en la novela, ¿no? Puede hacer que el personaje principal o sea, hable con el creador, que es él mismo, y tiene unos momentos que son más de filosofía, ¿no? Sobre el amor, sobre el sueño, sobre la vida, que a mí me fascinaron. O sea, podría hacer un vídeo solamente de Niebla,
literalmente. De hecho me gustaría hacerlo porque tengo mucho que contar con ese libro y además tengo todo muy anotado, con muchas preguntas, con muchas interrogaciones, exclamaciones. Entonces, muchas lupitas que quieren decir que quiero investigar algo. Entonces, es un libro con el que podría exprimir mucho hablando de él a la cámara. Entonces, a lo mejor hago un vídeo sobre él. Pero bueno, el caso que me encantó también. Y ya pues, bueno, fui a mi pueblo este verano en agosto y vi las estrellas. No, y fui al río. Y fui al río también. No, pero fui al pueblo y me enteré de que había una biblioteca. Yo, lectora empedernida, que me encanta, soy una apasionada de la lectura y no sabía que había una biblioteca en mi pueblo, en el sentido de que hay un sitio, o sea, que no es una biblioteca como tal, es en el ayuntamiento, hay un espacio donde hay libros, ¿vale? Pero yo no conocía este espacio. Entonces, fascinada. Bueno, fascinada y que me llevé unos cuantos libros, así que muy contenta también por este descubrimiento. Además, me cogí uno de Nietzsche, que quería empezar a leer a Nietzsche y nunca había empezado a leerle. Bueno, leí el relatito este que tiene, Más allá del bien y el mal, puede ser. Ese relato me encantó. Fue mi introducción a la filosofía. O sea, como tal, nunca había leído filosofía hasta que leí a Nietzsche con eso, con el Más allá del bien y el mal, que me lo dio una compañera de clase de este año. Me dejó el relato y me abrió un mundo, la verdad. Estoy muy agradecida de que me dejas ese relato para leerlo y tal. Porque además estaba subrayado con sus cositas, con todo lo que ella pensaba sobre eso y me ayudó mucho. Y hablaba del lenguaje, de la realidad y de que el ser humano al final se cree el centro del universo, ¿no? Y que eso, no sé si habéis leído, pero es muy bueno, a mí me gustó mucho. De hecho, no es largo para nada, es cortito y, bueno, al menos lo que yo me leí, que es un trocito, creo. Bueno, pues en ese trocito, cada página podía tirarme con una página 2 días y eso era lo que me gustaba, porque al final en cada vuelta le dabas otro sentido y no lo entendías. Y en verdad ese fue como el primer texto filosófico que leí y que le di muchas vueltas, pero que al final lo pude llegar a comprender. Porque al principio era como no entiendo absolutamente nada. Y acabé al terminar de leerlo, como que estuve una semana, 2, 3, no me acuerdo, con ese mismo trocito del relato, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y al final lo entendí y me abrió mucho la mente, en verdad, porque muchas veces dice, vale, la filosofía te abre la mente, pero yo creo que hay veces que lees un texto y dices, me cago en la leche, no lo leo, no lo entiendo, o sea, no lo puedo entender, es que no entiendo lo que quiere decirme. Y te puedes tirar una semana con una página y ya cuando la entiendes es cuando algo en ti ha cambiado y algo ha hecho y has abierto más la mente. Ese es mi pensamiento. No, pero algo así, no sé. Así que eso. Y así con él empecé a leer filosofía, en verdad. Me acuerdo. Bueno, me gustó mucho una conferencia de Nietzsche que vi también. Y bueno, también he descubierto una aplicación de notas que se llama Obsidian, que es para pues guardar ahí todo tu conocimiento, ¿vale? Entonces es como un segundo cerebro. O sea, a mí me habían hablado mucho de Notion, es que hace mucho calor. De Notion, como se diga, Notion, del Google Notes. O sea, yo uso Google Notes, que es Keep, y ya está. O sea, yo usaba y organizaba todas mis notas y las sigo haciendo ahí. Hasta que descubrí este sitio que es gratis y que tú puedes interrelacionar los diferentes conocimientos entre sí. O sea, imagínate que aprendes algo sobre filosofía. Pues tú esto que has aprendido de filosofía lo interrelacionas a lo mejor con psicología, con una reflexión y ensayo. Pues como que cada texto o cada aprendizaje tiene muchas etiquetas que van interrelacionándose entre sí. Entonces tú al final tienes un segundo cerebro que está en digital con todos tus aprendizajes, citas, momentos, creaciones, poesías,
porque yo lo he llenado de todo y todo está interrelacionado con todo, porque es al final como el verdadero conocimiento. Y no es tanto como yo hago en Google Notes, que apunto notas y que pues apunto cosas que las copio literal, sino que ahí tú puedes reflexionar sobre ello, que esa es la magia, ¿no? Al final que le veo a esta aplicación, que tú cuando escribes algo o apuntas un aprendizaje en este segundo cerebro, lo haces con tus manos, en plan, lo desarrollas, lo reflexionas y lo mandas. Entonces es diferente a que simplemente anotes la cita que te ha gustado y tal, de un libro, por ejemplo. Sino que tú lees el libro o apuntas esa cita y luego reflexionas sobre lo que te ha hecho pensar, lo que investigas después, tal, pero todo escrito con tu mano. Entonces, de alguna manera, todo lo que has aprendido o todo ese conocimiento que has apuntado en notas o esa poesía o ese tal, pues como que lo reflexionas, el conocimiento que vayas aprendiendo. Entonces, al final, hasta que tú no lo puedes expresar y entender por ti misma, escribiéndolo, explicándolo, no es cuando se convierte en conocimiento, al menos para mí. Y luego también lo puedes ir revisando con el tiempo. Entonces, ha sido como que muy, muy revelador para mí esta aplicación que se llama Obsidian. Y nada, también últimamente vengo a recomendar irte de eso, de citas contigo misma. y también vengo a recomendar tener vídeos contigo misma como revisión semanal de qué tal te está yendo todo, de tus hábitos, de cómo te estás cuidando, de qué te está pasando, cómo vas de salud mental, siendo totalmente sincera contigo. Este no es mi vídeo de revisión semanal, sino que ya lo he hecho antes, justo este vídeo, hablando sobre pues, mis hábitos tal, y cómo me veo yo ahora mismo, para que tengas como una visión más adelante, puedas decir, vale, tengo estos vídeos, puedo ver cómo me han ido las cosas y cómo he ido evolucionando, cómo han ido mis momentos y a lo mejor un día que te encuentres muy mal, pues dices, vale, ¿cómo he llegado hasta este punto? Pues vas viendo tus vídeos y vas viendo qué cosas hacías a la semana que a lo mejor no te nutrían o que sí. Es como una reflexión de tu semana y de cómo vas aprendiendo con tus objetivos, con tu cuidado hacia ti, ¿no? Es un poco eso la idea. Y luego quería enseñaros que, vale, es que esto es, vale, os he dicho que la semana que viene empiezo, la semana que viene empiezo filosofía,